cualquier duda o comentario que tengan con todo el gusto del mundo. Entonces, chicos, vamos a aprender primeramente algunos conceptos y en sí operaciones, podría decirse, que llegan a ser base e incluso fundamento del tema de la estadística. El primero es el tema del redondeo. ¿Ok? El redondeo es el proceso mediante el cual se eliminan cifras significativas de un número a partir de su representación decimal para obtener un aproximado. Para redondear, nosotros utilizamos una regla, la regla del 5. Esa regla lo que nos dice son dos puntos muy importantes. El número uno dice que si vamos a redondear un número que es igual o mayor al número 5, debemos redondear al valor siguiente. Pero si es menor a 5, no cambiamos. Y ojo, no es que este número lo vamos a agarrar así, cualquiera, no, sino que ya les voy a explicar cómo se hace. En este caso, chicos, cuando nosotros vamos a redondear, lo primero que debemos saber es a cuántos decimales queremos redondear. Por ejemplo, a un decimal, o sea que después del punto o la coma solo haya un número, 2, 3 o 4, dependiendo de la cantidad que quieran. Si nosotros elegimos, por ejemplo, tenemos la cantidad de 20,36 y queremos redondear a un decimal, redondear a un decimal lo que significa es que quiero que después de esa coma solo me quede un número. Entonces, ¿en cuál número debo fijarme yo para ver si aplica o no la ley del 5, la regla del 5? El número en el que me debo fijar es el primer número que yo voy a eliminar. ¿Ok? Entonces, en este caso voy a eliminar el 6. Entonces, 6 es mayor a 5. En este caso, la respuesta es sí. Entonces, ese 3 no se queda como 3, sino que se convierte en un 4 porque yo voy a redondear. ¿Ok? Veamos otros ejemplos a ver si entendemos mejor. Si redondeamos a tres decimales, tenemos los siguientes, ¿verdad? Tenemos 0, y ese número todo largote, ¿ok? Lo queremos hacer más chiquitito. Entonces voy a conservar únicamente tres números después de la coma. Entonces cuento el 0, el 4 y el 8. ¿Qué hago después? Me fijo en el número siguiente. Y no importa cuántos números hayan después de ese número siguiente, ese es en el que yo me voy a enfocar. En este caso es un 5 y la regla dice que si es igual o mayor, redondeo. Por eso el resultado es 0,049. Veamos el ejemplo abajo que dice a dos cifras. En sí, el ejemplo número 2, el de 0,744211. En ese caso quiero redondear a dos decimales. Entonces, después de la coma, cuento dos dígitos. En este caso, 7 y 4. Y me fijo en el que está después. En este caso es un 4. Y ya después le sigue 2 y 11. Pero esos no me importan. Solo el 4. Y cuando ya llegué a ese punto, me pregunto, ¿el 4 es mayor a 5? En este caso no. ¿Y qué dice la regla? Que si el número es menor a 5 no se redondea. Se eliminan los demás que ya no voy a utilizar, pero no redondeamos. En este caso es por eso que queda 0,74. ¿Entendido, chicos? Ya dicen súper bien, Claudia, excelente. Súper. Ok, entonces, otro dato importante es el del porcentaje. El porcentaje es el término por ciento representado por el símbolo que conocemos, ¿verdad? El cual significa centésimas y máximo valor es 100. El número 100 llega a ser la base del porcentaje. Existen algunas maneras en las que nosotros podemos sacar el porcentaje. Vamos a ver cómo. Dice, el porcentaje va a determinar una parte de un conjunto de datos basado en el 100%, que significa el total, y los porcentajes que representan las partes de ese conjunto. Podemos utilizar la siguiente fórmula. La fórmula básica es la porción entre el total por 100. De esa manera encontramos el porcentaje. Por ejemplo, tenemos un conjunto de datos con una cantidad de 500 unidades. Deseamos saber en sí cuánto representan 200 unidades del total. Entonces, 200, que es lo que yo quiero saber, entre 500, que es el total, por 100, igual a un 40%. Ejemplo número 2. Tenemos un conjunto de datos con una cantidad de 800 unidades. Deseamos saber cuánto me representa el 75% de 800 participantes, que son mujeres. Entonces, 800 por 5% igual a 600 participantes. Y ya acá tenemos más claro lo que viene siendo un proceso de conversión.
Una de las primeras técnicas que tenemos es convertir de notación decimal a porcentaje. En este caso podemos hacerlo de dos maneras. Número uno, multiplicando el número decimal por 100. Por ejemplo, 0,1 por 100 ya nos da el porcentaje, que en este caso 10%, que siento yo la fórmula más fácil, o movemos la coma tantas posiciones a la derecha como ceros haya. Por ejemplo, si quiero convertir 0,01, simplemente muevo la coma, me deshago de los ceros y me queda 1%. También existe otra técnica, que es convertir porcentaje a notación decimal. En este caso también podemos hacerlo de dos maneras, dividiendo el número porcentual sin utilizar el símbolo entre 100. Por ejemplo, si yo quiero saber cuánto es 10%, en notación decimal, tomo 10, lo divido entre 100 y me da el resultado, en este caso 0,10. También podemos aplicar la de mover la coma tantas posiciones a la izquierda como ceros haya, y en este caso ya no colocaríamos el porcentaje. Entonces, para este punto, digamos, la coma va a estar siempre al final del número. Entonces, movemos la coma y ya nos quedaría el resultado. ¿Ok? ¿Hasta acá hay alguna pregunta, chicos? ¿Vamos bien? Excelente, súper. Entonces, ahora sí, vamos a hablar de los datos. Chicos, los datos son lo prácticamente más importante que tenemos nosotros dentro de la vida en general. Existe, bueno, existió, porque ella falleció, un padre de la calidad, que es el señor que ven en pantalla, William Edward Deming, que alguna vez en su brillante vida dijo, sin datos solo eres otra persona más dando su opinión. A ver, yo aquí siempre hago una pausa y digo, no es que la opinión de nosotros no sea importante, pero en temas de industria, en temas de trabajo, tal vez cuando damos una opinión no fundamentada no sea la primera en ser escuchada. ¿Por qué? Porque no hay evidencia, no hay datos. Es por eso que siempre, 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 más nosotros dentro del área de calidad utilicemos los datos. Entonces, los datos en sí son el valor de la variable asociada a un elemento de una población o muestra. Este valor, o sea, un dato, puede ser un número, una palabra o inclusive un símbolo. Existen dos tipos de datos, los datos no agrupados y los datos agrupados. Los datos no agrupados son aquellos datos que pertenecen a una muestra menor a 20 elementos, por lo que para ser analizados no hay que dividirlos por grupos, no hay que agruparlos. ¿Por qué? Porque son poquitos. Los datos agrupados, por otro lado, son el valor de la variable asociada a un elemento de una población o muestra. Este valor puede llegar a ser también un número, una palabra o incluso un símbolo. ¿Entendimos los datos, chicos? Excelente, muy bien, muchas gracias. Y ahora vamos a ver otro conceptito que es bien importante para los temas de estadística que vamos a empezar a arrancar la otra semana. Este conceptito es básicamente el de medida de tendencia central, ¿ok? Para este tema de medidas de tendencia central es importantísimo que nos aprendamos los siguientes símbolos, ¿ok? El promedio, que ya vamos a ir viendo qué es cada cosa, siempre lo vamos a representar con una X y una rayita arriba. La mediana la vamos a representar con una M mayúscula y una E. La moda del mismo modo, solo que en lugar de una E, una O. Cuando hablamos de número de datos, vamos a utilizar una N minúscula. La sumatoria, vamos a utilizar esa E que es como quebrada y rara. Y la variable vamos a utilizar una X, ¿ok? Ahora sí, ¿qué son las medidas de tendencia central? Bueno, las medidas de tendencia central son medidas estadísticas que buscan resumir un solo valor, en un solo valor el centro de la distribución de un conjunto de datos. Las medidas de tendencia central son el promedio, que también es conocido como media, la mediana, que no es lo mismo, y la moda. ¿Ok? Entonces, bueno, esto ya se lo dije, ¿verdad? Vamos a ver a continuación qué son y cómo se sacan estas medidas, pero vamos a aprender desde un ejemplo, ¿ok? Entonces, supongamos que nosotros tenemos el salario mensual
en miles de colones de 7 analistas de una compañía. Ok, fuimos y les preguntamos a 7 analistas cuál era el salario mensual y nos dijeron los siguientes datos: 35, 31, 33, 36, 34, 34 y 33. De esos datos nosotros queremos averiguar cuál es la media, la mediana y la moda. Entonces, primero, media o promedio. El promedio o media muestral es cuando los datos provienen de una muestra. Y en sí, esto es la suma de los valores del conjunto dividida por el número total de observaciones, ¿ok? Y esa es la formulita que utiliza. En este caso, chicos, el promedio es súper fácil de sacar. Únicamente tenemos que sumar, como están viendo ahí, todos los datos que tenemos y dividirlo entre el número de datos. En temas de ejemplo, el promedio se obtendría de esta forma. Sumamos 35 más 31 más 33 más 36 más 34 más 34 más 33 y lo dividimos entre 7. ¿Por qué 7? Porque son 7 datos. Si fueran 8 sería entre 8, si fueran 9 entre 9 y así sucesivamente. Le damos igual ahí en la calculadora y el dato que nos sale ya es nuestro promedio. En este caso, el salario mensual promedio de los analistas es de 33,7. ¿Entendido? Muy bien, ¿los demás? Clau, excelente. Kimberly y Franklin, si aún no me han entendido, vamos a ver si por aquí hay algo más. Ok, sí, acá hay otro ejemplo. Entonces, supongamos que queremos saber el promedio de unidades vendidas en una semana en una tienda X, ¿ok? Entonces, durante toda la semana nosotros recolectamos los datos de cuántas unidades se vendieron. Ya para el domingo teníamos la siguiente información. El lunes se vendieron 20 unidades, el martes 30, miércoles 40, jueves 25, viernes 35, sábado 40 y domingo 35. En ese caso, para sacar el promedio, sumamos todos los datos, ¿verdad? 20 más 30 más 40 más 25 más 35 más 40 más 35 y lo dividimos en la cantidad de datos, que en este caso cae la casualidad que también es 7. Pero si yo les digo que quiero saber el promedio de las unidades vendidas únicamente de lunes a viernes, ya este dato no sería 7, sino que sería 5. ¿Ok? Por acá tenemos otros ejemplos. En este caso tenemos estos 12 datos, ¿verdad? Nada más los sumamos, que esa es otra forma de hacerlo, ¿verdad? Si no lo quieren hacer así como en fracción, suman absolutamente todos los datos y ese resultado, que en este caso es 276, lo dividen entre el número de datos, que estamos sumando 12 datos, entonces se divide entre 12 y ya así obtenemos el promedio. Vean en el ejemplo número 4 que también se puede hacer con cantidades requete grandotas, ¿verdad? Y puede llegar a pasarnos que el resultado que nos da la calcu vuelve a ser una fracción. En ese caso, esa fracción no sería el promedio. El promedio debe ser un número entero. Entonces la calculadora tiene una opción, una teclita, que es como una S y dos flechitas y una D. Si presionamos ahí, eso nos lo va a transformar de una vez ya en el número que ocupamos. Y ese sí sería nuestro promedio. Ahora sí queda más claro. Franklin, excelente. Y los demás, yo sé que sí también. Muchas gracias, chicos. Ok, entonces, veamos por acá. Vamos a tomarnos 2 minutitos, no más, 4 minutitos para que ustedes hagan este ejercicio, ¿ok? Tienen que sacar el promedio de las medidas de los chicos, el precio de las camisetas y el peso de las manzanas. Entonces son las 6 y 25, 26, 27, 28, 29. Estamos por acá y me dicen cuánto les dio, ¿ok? Trato. ¿Entendida la actividad? Súper, muchas gracias. Adelante, por favor.
Ok, chiquis, ¿cómo les fue? No sé si alguien quiere ayudarme. Nada más como que me diga las tres respuestas y ya casi las verificamos. Profe, Hola, Kimberly. este, hola. Bueno, no Buenos sé si lo días. hice bien porque medio entendí, Tranquilidad, dime. pero yo puse en la primera que me dio 382,5. ¿Es así? Ok, creería que no, pero déjame No. verificar. No, mira, déjame ver un toquecito. Es que ese coma no me suena. 130, entre son cuatro chicos. No, ya verifiqué. En este caso, eh, ¿lo hiciste con la calco del cel? Sí, profe. Ok, sí, y lo hiciste todo súper seguido. Pusiste la división de una vez. Ajá, sí. Eso es lo que nos puede dar un problemita, chicos. Cuando lo hacemos en la calcu del cel, les recomiendo que primero hagan la suma, le den igual, que en este caso si sumamos todas esas cantidades nos da 480 y ya cuando tengamos eso, ahí lo dividimos, porque si no la calculas un enredo a uno y ya da un resultado que no es. No pasa nada que usen el cel, de hecho está súper bien, pero sí, nada más como ese detallito, porque a mí al inicio también me pasaba y yo decía, ay, pero ¿por qué no me da? Y después le agarré el toque, que es primero sumar y agarrar ese resultado y dividirlo. Ah, ok, está bien. Ujú. No, hombre, más bien La muchas otra sí me gracias. dio 20. Ok, la otra te dio 20 y la última. Ya voy, profe, es que todas las hice así, como hice la primera. Ok, tranqui, tranqui, tranqui. Serían 220. 220, ok, ahora sí vamos a ver. En este caso, súper bien, Kimberly. Más bien, muchísimas gracias, chicos. Si lo Con gusto. hacemos en lo que es cálculo científica, lo podemos hacer en fracción, ¿verdad? Nada más utilizamos el símbolo de fracción y si no, aplicamos lo mismo del teléfono. Acá Kimberly lo hizo súper bien, entonces muchas gracias otra vez y esos serían los resultados. ¿Dudas con el tema de promedio, chicos? Todo está claro, ahora sí. Excelente, muy bien. Ok, entonces, vamos a ver ahora la mediana, ¿ok? La mediana es la observación que ocupa el lugar central cuando todas las observaciones están ordenadas en sentido ascendente o descendente. Para la mediana tenemos una formulita central, ¿ok? Que es n más 1 entre 2. Para nuestro ejemplo, acuérdense que nosotros estamos utilizando 7 datos. Entonces, n es mi dato. Más uno entre 2 nunca va a cambiar. Siempre, siempre va a ser más uno entre 2. Lo único que cambia es n. Entonces, si sustituimos en esta formulita, lo que nos queda es 7 más uno entre 2 igual a 4. ¿Qué es importante que ustedes sepan acá, chicos? Que ese 4 no es el resultado. Ese 4 lo que me va a indicar es una posición y ya vamos a ver cómo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ubicar todos los datos que tenemos de manera ascendente, o sea, de menor a mayor. En este caso nos queda 31 más 30, no, 31, 33, 33, 34, 34, 35 y 36, ¿ok? Ahora, ¿qué les decía? Que se acuerdan que nuestra formulita nos dio como resultado 4 y aquí no hay ningún 4 solito, ¿verdad? Y tampoco es el resultado. Es el resultado de la fórmula es una posición. Cuando ya yo tengo acomodados mis datos, yo me voy a ir al número que me ocupa la posición número 4 en este caso. Entonces, si yo cuento 31, 33, 33, justo acá donde cae el 34 es mi posición número 4. Entonces, la mediana va a ser 34. ¿Entendido? Vamos a ver otro ejemplo. ¿Qué? Bueno, no es que me sirva que me digan si entendieron ese. Si entendimos. Veo a Kimberly, la manita de Kimberly, los demás, porque ya con este ejemplo tenemos que hacer otra fórmula. Ok, súper bien, chicos. Súper bien, excelente. Entonces, ahora,
Bueno, ya sabemos qué hacer cuando la fórmula de la mediana nos da un número completo. Ahora, ¿qué pasa cuando nos da un decimal? Supongamos que ya no estamos trabajando con 7 observaciones, ahora estamos trabajando con 6. Entonces, mis datos son 31, 33, 34, 34 y 35. En este caso, hacemos la fórmula igual. Tenemos 6 datos, entonces 6 más 1 entre 2. ¿Y qué pasa acá? Me dio 3,5. Entonces, ¿dónde está el 3,5, verdad? Ahí no hay nada. Entre el 33 y el 34 no hay nada que me indique que pueda haber un coma 5. En ese caso, ambos datos van a ocupar la posición central, el 33 y el 34, pero no podemos poner dos datos. En ese caso, aplicamos otra fórmula, que es dato número uno más dato número 2 entre 2. Siempre va a ser dividido entre 2. Entonces, en este caso, sustituimos 33 más 34 dividido entre 2 es igual a 33,5. Ahora, ya esto sí es mi resultado de la mediana. Cuando aplico la segunda fórmula, el resultado que obtengo sí es mi mediana y no es una posición. ¿Ok? ¿Entendimos cómo funciona con esta formulita cuando obtenemos decimal? Excelente, chicos. Entonces, veamos otros ejemplos. Vean estos datos de acá. Tenemos 16, 5, 4, 25, 19, 4, 30 y 3. En ese caso, lo primero que tenemos que hacer es contar los datos. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, una vez hicimos eso, ordenamos de menor a mayor, como se ve aquí abajito, y hacemos la fórmula. 8 más 1 entre 2 igual a 4,5. ¿Qué pasa otra vez? Medio decimal. Entonces, me voy a donde están mis datos, cuento 1, 2, 3, 4 y coma 5, ¿verdad? Que es en el medio, y tomo el que está antes y el que está después, en este caso 5 y 16, y aplico mi fórmula número 2, ¿verdad? La de dato 1 más dato 2 entre 2. En este caso, 5 más 16 entre 2 igual a 10,5, lo que significa que mi mediana es de 10,5. ¿Ok? ¿Entendimos, chicos? Excelente, muy bien. Entonces, ahora vamos a hacer este ejemplo de acá. Ya por acá está, este, el primero está acomodado ya de menor a mayor, el tercero también y el segundo no. Entonces pongan mucha atención en eso porque tal vez, no, el segundo también, olvídenlo, ya todos están acomodados, ¿ok? Entonces nada más de hacer la formulita, si nos da decimal, recordemos que hacemos fórmula número 2. Y ahí sí es la mediana. Si no nos da decimal, recordemos que no es la respuesta, sino la posición. Entonces, 6, 37, 38, 39, 40, 41, 42. En este vamos a tomar 5 minutitos para hacerlo porque tal vez es un toquecillo más confusa. ¿Ok? Entonces, adelante.
Ok, chicos, ¿cómo les fue? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Más o menos, más minutitos. ¿Listos? ¿Quién me ayuda con estos tres? Los digo yo. Sí, claro, adelante. Más bien, muchas gracias. Dime, ¿cuáles fueron tus resultados? Bueno, el primero sería 6,75. 6,75, ok. El segundo sería 21. Ujú. Y el tercero 38. Ok, vamos a ver. Excelente, Jason, muy bien, muchas gracias. Tenemos 6,75, 21 y 38. Excelente trabajo. Muchas gracias. En este caso, siempre recordemos poner nada más al final lo que estamos trabajando, ¿verdad? Litros, metros, euros, etcétera, etcétera. Muchas gracias, Jason, excelente trabajo. Ok, entonces, ahora sí, vamos a continuar con la última, que es la moda, la más fácil. Como se utiliza popularmente moda, es lo que más se ve en las calles, ¿verdad? Entonces acá es lo que más vemos en el conjunto de datos. El dato que más se repite va a ser mi moda. En palabras científicas, la moda es el valor más frecuente dentro del conjunto de observaciones. La moda es relevante solamente en algunos casos, ya que puede ser que no exista. Y no pasa nada, todo bien si no hay datos que se repiten. En sí, la moda no está ubicada en el centro de la distribución y puede ser que haya más de una. En nuestro caso inicial, recuerden que era 35, 31, 33, 36, 34, 34 y 33. Tenemos dos modas, tanto 33 como 34, porque son los datos que más se repiten. ¿Entendido moda? Facilísimo, ¿cierto? Esa es la más fácil. Excelente, muy bien. Entonces, vamos con el rango. El rango diría que está compitiendo por ver si es más fácil que la moda. El rango es básicamente la forma natural de apreciar y entender la variabilidad. Es básicamente la diferencia que existe entre el dato máximo y el mínimo de un conjunto de datos. Representa el recorrido que hacen los datos desde el dato menor hasta el dato mayor y básicamente se saca de la siguiente forma. De nuestro conjunto de datos, agarramos el dato más grandote y le restamos el dato más chiquitito. Por ejemplo, ahí en la pantalla dice 2 y 10. Entonces 10 menos 2, 8. 8 va a ser mi rango. ¿Entendido? ¿Entendimos rango? Excelente, muy bien, muchas gracias. Y ahora vamos a hablar de la desviación estándar y la varianza. Por el momento, por la clase de hoy, me interesa que conozcan que existe y el conceptito, ¿ok? Ya más adelante veremos el desarrollo. En sí, esta desviación estándar es la medida de dispersión más usada y reúne todos los datos del conjunto. Esta está muy asociada con el promedio de las diferencias cuadráticas entre cada dato y el promedio del conjunto de datos. La varianza es el cuadrado de las desviaciones estándar. ¿Ok? Y acá tenemos un ejemplito. Como les dije, me interesa por el momento que se lleven lo que es, que existe. Y creo que es en la clase 4. Sí, en la 4 que vemos este temita ya más a fondo. En sí, que son todas estas cosas que están por acá. ¿Ok? Entonces, chicos, no sé si les queda por ahí alguna duda o consulta. Si todo queda clarito por hoy. Excelente, Jason. Los demás. Franklin, muy bien. Clau y Kimberly, espero que también. Y si no, me avisa. Bueno, ya aquí les hice spoiler, pero si no tienen nada más por ahí, chicos, espero que hayan pasado unas excelentes vacaciones, que hayan pasado una semana genial, que la sigan pasando increíble mañana y el fin de. Ese sería todo por el día de hoy. Saben que cualquier consulta, con mucho gusto por medio de mi correo electrónico. Y si se da la casualidad de que no les contesto el primer día, no pasa nada. Les estoy dando permiso de que me escriban por WhatsApp como, hola, profe, ¿puedo ver mi correo? Porque no sé qué está pasando, que se me están perdiendo muchos, no me llegan, rarísimo. Entonces, algunos sí, algunos no. Entonces, para evitar que se queden sin respuesta, pueden ahí utilizar mi número de WhatsApp para avisarme que me enviaron un correíto.
¿ok? Entonces, con todo el gusto del mundo yo los voy a atender y cualquier cosita pues nos estamos hablando. Entonces, chicos, espero que tengan una noche genial, que hayan logrado hacer el examen de antes de vacaciones, que hayan pasado unas lindas fiestas, que tengan todos los objetivos y toda la actitud para este año. Y cualquier cosita, nos estamos escuchando de nuevo hasta la próxima semana. Muchas gracias por el trabajo tan genial, como siempre, y que la pasen súper bien. Chaito, chicos. Chao, buenas noches. Chao, Jason, buenas noches.